Señores, gracias por mantener la sintonía con nosotros aquí en El Sapo en la Sopa. Nosotras felices porque este segmento es uno de nuestros favoritos, ya que nosotros absorbemos información de los invitados. Y con nosotros en el día de hoy se encuentra Marielis Aquino, empresaria, señores, de ollas. Esa mujer vende absolutamente todo lo que tú requieras para tu cocina. Y yo sé que hay muchísimas mujeres por ahí que les encanta cocinar, al igual que yo, ¿verdad que sí? Y vamos a aprender aquí qué usar, qué no utilizar. Así que, Marielis, bienvenida al Sapo en la Sopa. Marielis, bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad que es un honor para mí poder estar aquí hablando de un tema que entiendo que es de mucho valor y que muchas veces es subestimado. Entonces, de verdad que gracias por la invitación. Marielis, mira, a mí no me gusta cocinar, pero a mí me gusta comer. Y entonces, como me gusta comer, yo pruebo muchos los sazones. ¿Qué pasa? Yo he notado que dependiendo la olla, la comida sabe. ¿Por qué la comida varía el sazón de acuerdo a la olla en la que tú cocinas? Una pregunta muy interesante. Realmente eso tiene que ver porque dependiendo del material existen, o sea, se crean lo que es reacciones químicas durante el proceso de cocción y eso altera el sabor de los alimentos. Puede pasar que crea un efecto oxidativo, también dependiendo del material con el que cocinamos. Un ejemplo de esto es el aluminio, que cuando se pone en contacto con el calor, como es un material muy poroso, suele abrir esos poros, o sea, esos pequeños hoyitos. Entonces ahí se guarda comida. Pero espérate, entonces, dependiendo la olla, va a depender la cantidad de sazón que hay que echarle a esa comida. Efectivamente, así Ay, es. mi madre. Marielis, el concón se raspa en absolutamente todos los materiales. O sea, si yo tengo una de teflón, puedo rasparme concón. Si tengo una de aluminio, puedo rasparme concón. Dime ahí. Porque a mí me encanta mi concón con habichuela por arriba. Buena dominicana, ¿verdad? Atenta a su concón. La verdad es que depende del material. Hay ciertos materiales que son más amigables con nuestro organismo, como es el acero de grado quirúrgico. Los materiales que están elaborados en este material no suelen desprender metales. Pero déjame decirte que aunque tú no raspes el conconcito, ya después que tú tienes un utensilio de teflón en contacto con el calor o un utensilio de aluminio, ya esos metales están incrustados. O sea, ya ese utensilio solo por estar en el fuego desprendió esos metales y se le adherió a tu comida. ¿Qué pasa? Que cuando tú raspas el concón, obviamente que hay un mayor desprendimiento, pero ya durante la cocción absorbieron parte de esos metales. Déjame acomodarte ese micrófono, que ese tiene que ser tu amigo de ahora en adelante. Mira, Marieli, ya Bonnie entró en el tema de concón. Las ollas de mi abuela, esos calderos, había que rapillarle el concón, pero resulta que en mi casa hay unas ollas donde el concón no hay que raspillarlo, que yo eso se levanta solo y el concón está tostadito y no, yo digo, pero ven acá, ¿y cómo que esta olla lo hace? ¿A qué se debe eso y cuál es la diferencia? Bueno, eso va a depender del material siempre. Eso siempre va a depender del material. El material como el aluminio regularmente tiende a no tener ninguna antiadherencia y por eso suele pegarse más. Ya si estamos hablando de materiales que tienen como teflón o algunos tipos de cerámica, suelen tener más facilidad para el desprendimiento del conconcito. ¿Tú recomiendas los sartenes en cerámica? Bueno, todo va a depender. Siempre lo ideal es consultar y asesorarse. A veces nosotros entendemos que solamente porque vemos un utensilio bonito o le vemos el tamaño ideal, ya es el utensilio que vamos a utilizar en la casa. Y nos damos cuenta que cuando vamos al supermercado, nosotros no vamos y cogemos solamente lo que se ve bonito, sino lo que es más saludable. ¿Por qué no lo pensamos igual cuando vamos a elegir utensilios de cocina? Debería ser. Entonces, darnos cuenta que sea un utensilio, un material certificado, porque dependiendo ese material, por ejemplo la cerámica, tiene grandes composiciones de cadmio y plomo, entonces cuando se pone en contacto con el calor que hace una reacción con los ácidos, los tomates, el vinagre, el limoncito, y sabemos que a los dominicanos nos encanta cocinar con nuestro agrito, entonces eso hace que desprendan esas partículas que en mujeres embarazadas y niños es
terrible. Los calderos que utilizaba mi abuela, ella le metía un brillo de alambre, oye, para limpiarlo, ella lo metía en fuego y eso estaba impecable, pero hay un acontecimiento. Yo tengo unas ollas en mi casa que yo tengo hasta miedo limpiarla con el brillo verde. ¿Cómo yo identifico si mis ollas solo llevan la esponja, el brillo verde o si aguantan un brillo de alambre? Bueno, lo primero es que no sé si se han fijado que cuando se le pasa ese brillo de alambre a las ollas suelen desprender, mayormente si es aluminio, como un color grisáceo. ¿Y por oscuro? qué? Nosotros lo vemos como algo normal porque hemos crecido viendo eso. Sin embargo, ese es el desprendimiento del aluminio. Y así que si eso es en frío, cuando usted lo está fregando, que bote esas grandes cantidades de aluminio, imagínese cuando usted lo pone en el fuego, que es un material maleable. Entonces, lo ideal es no utilizar materiales que cuando nosotros le pasemos un brillo, desprenda nada. Hay que utilizar un material que no desprenda. Si haces eso con el teflón, por ejemplo, va a desprender. Entonces, el material ideal, cuando tú le pasas un brillo, aunque sea un brillo de alambre, no te va a desprender ni una gota de absolutamente nada. ¿Y cómo se llama ese material? ¿Cómo yo lo consigo en el mercado? Bueno, el material que más yo les recomendaría es el acero de grado quirúrgico, que es el mismo material que utilizan los médicos para los instrumentos a la hora de operar, para todo lo que tiene que ver con el área quirúrgica, porque es un material estéril, no desprenden ningún tipo de metales y es algo que es seguro para cocinar. Marielis, estamos hablando de ollas, estamos hablando de salud, de cuidar a las personas, pero ¿y por qué en la República Dominicana todavía se permite la venta de esas ollas que tanto afectan la salud del ser humano? Bueno, ¿qué te puedo decir, Kismel? De hecho, nosotros estamos enfrentándonos a grandes industrias y podemos darnos cuenta de que hasta el sol de hoy hay muchísimas otras áreas donde se pudiese mejorar, pero que simplemente no se puede hacer frente. ¿En qué modo te lo explico? Países como Francia han tratado de prohibir materiales como el teflón dentro de su país y sin embargo no lo han logrado. Están en proceso. ¿Por qué? Porque no es algo tan fácil de hacer. Ahora bien, quizás el gobierno tiene muchos frentes abiertos, pero el frente principal para nosotros como ciudadanos es la salud de nuestra familia. Entonces, como nosotros somos los que estamos más interesados en cuidar la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestros padres, quienes tenemos que tener la intención real de ver que sí y que no somos nosotros, porque es lo mismo que el alcohol. El alcohol es perjudicial para la salud. ¿Cuál es la ley? 9801, creo que no sé. Pero entonces igual se sigue comercializando, se sigue vendiendo a pesar de que sea perjudicial, porque no se puede regularizar al 100%. Ahora, la información está ahí para quien quiera escuchar. Mira, ¿cómo me doy cuenta que es acero quirúrgico? Porque tú mencionabas ahorita que en la casa es fácil de darnos cuenta cuando le pasamos el brillo de la abuela, pero y en el supermercado o donde sea, en Amazon, donde yo la vaya a comprar, ¿cómo me doy cuenta de que no me están estafando? Bueno, regularmente este tipo de materiales no suele encontrarse en supermercados ni tiendas por departamento, suele ser más con una persona autorizada. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo una empresa que distribuye exclusivamente utensilios de acero inoxidable grado quirúrgico. Entonces, tú tienes una garantía 1 a 1 porque tú estás comprándole a una persona física. Entonces, hay muchas personas que distribuyen, aquí estoy yo a su disposición, pero que ustedes pueden hacerlo de una manera que puedan tener a alguien y que les pueda asesorar, porque no es algo que vas a encontrar en un supermercado. Marielis, las ollas se rayan y hay ocasiones que tú la compras, pero es con el miedo de que se te van a dañar. Es que yo no puedo cocinar nada ahí, no puedo fregar y tengo miedo a todo. Entonces, las ollas, ¿cómo yo verifico cómo cuidarla? Y yo decir, oye, esa olla la va a heredar mi tataranieta después que yo haga esa inversión. Bueno, pues lo primero es, como siempre, vuelvo al origen, elegir un buen material, porque hay materiales que por más que tú quieras cuidarlo, que lo primero que hay que cuidar es la salud para empezar, pero hay materiales que por más que tú quieras cuidarlo, su vida útil no es prolongada. Entonces, ¿qué pasa? Tú compras ese material, lo tienes, lo usas, a los 6 meses tienes que desecharlo, porque inclusive con el uso los ácidos se desprenden, se ponen feísimas al poco tiempo. ¿Y a dónde va eso? A la naturaleza. Entonces, ni siquiera son materiales que sean amigables con el medio ambiente. Te conviene más hacer una sola inversión, comprar utensilios que te vayan a durar para toda la vida, que no importa cómo tú los friegues, obviamente que lo que se cuida dura más, pero que tú sepas que en cuanto a material tiene más probabilidad de tener una vida longeva.
Mira, hay unos utensilios por ahí que tenían un numerito, yo no sé si tú lo recuerdas, que lo utilizaba la abuela, lo puedo decir, 365, algo así. 555. Eso, se caía un vaso de eso, mi amor, era la alarma de que había un ladrón, porque lo ponían hasta detrás de la puerta. Esos utensilios, ¿eran de acero? ¿Real? Esos utensilios son aluminio. Aluminio. ¿Y cuál es la diferencia entre el aluminio y el acero? Bueno, la aleación de metales. El aluminio es un metal que es maleable, es un metal que cuando está en contacto con el calor es muy fácil de que inclusive, no sé si te ha pasado que tienes una olla redonda y se te pone cuadrada, como que las tapas no le sirven, eso es por cuando se pone en el calor, al ser tan maleable, suele pasar eso. El acero suele ser una aleación de cromo y níquel. El acero convencional. Entonces, el acero inoxidable de grado quirúrgico, que ya es el ideal, es una aleación de cromo, níquel y un metal de la tabla periódica que se llama molibdeno. ¿Se parecen ambos, el aluminio y el acero? En absolutamente nada. El acero es un poquito más gordito. Defíneme aquí, porque es que no quiero que me estapen, no quiero que me... ¡Claro! No, mira, lo primero es que el acero tiene un color particular, suele tener una superficie muy lisa, por lo que es una de las características que no permite que retenga alimentos a la hora de cocinar. El aluminio suele tener una textura un poco más gruesa, más como más porosa, suele ser la típica ollita que vemos en inclusive en las orillas de la carrera cuando vamos caminando, que están ahí vendiendo. Esas son de las características. Tú vas a ver siempre un utensilio de acero quirúrgico tú lo vas a ver brillante, liso, totalmente liso. ¿Se pone en negro lo de acero quirúrgico? Bueno, realmente es un material que tú puedes confiar en que tú vas a durar la vida entera con él, porque en caso de que tú cocinando, porque obviamente que cuando estamos cocinando, si se nos derrama comida en la olla, se puede poner un poquito oscuro, pero tú lo limpias y ya tú sabes que ese utensilio va a volver a nuevo. Cosa que no suele pasar con el aluminio. Cuando hablamos de recomendar aquí en la República Dominicana, el café es y ese es un tema bastante complicado. ¿Qué pasa? Mi abuela tiene una greca viejísima, que eso no hay quien se la cambie por nada, Marielis. Pero tú le das café de una máquina con su aparatito de cristal y ella dice que eso sabe a pipí, que eso no le gusta, que eso no sabe a café. Entonces, ¿por qué tú entiendes que el sabor varía de acuerdo a una greca tradicional antigua a estas máquinas donde tú metes tu vaso de cristal y prepara tu café? Bueno, ustedes saben que algo que tenemos de nuestros abuelos, que tenemos que observar, es que muchas veces tú puedes llevarle, vamos a decir, una blusa a tu abuela y ella no quiere esa, ella quiere la que compró hace 30 años. A veces tiene que ver con ideas preconcebidas. Quizás el café le sabe mejor en la máquina, pero como ella está adaptada y lo de ella es lo mejor, te va a decir obviamente que esa cafetera es la que mejor sabor le deja. Sin embargo, si ella le gusta su cafetera, nosotros de hecho también tenemos cafeteras que son de acero grado quirúrgico que les funcionarían muy bien, inclusive el sabor es mucho mejor. De hecho, si eres cafetera, o no sé si aquí nuestra amiga Coffee ¿les lover. gusta el café recalentado a ustedes? Yo no bebo café. Ay, no. ¿Por qué será? Porque sabe raro, le cambia el sabor. Raro. Eso pasa porque cuando está recién coladito tú no le sientes el sabor amargo a aluminio, pero ya cuando se aposa, que ese aluminio tiene un ratito ahí, tú lo vas a tomar de nuevo, te sabe súper amargo. Otra pregunta que tengo que hacerte. Mi vieja tiene la mala costumbre de tapar el arroz con hojas de plátano. ¿Las hojas de plátano encima del arroz cambian o no cambian el sabor? Bueno, obviamente sí, pueden interferir en el sabor de los alimentos porque le está poniendo algo que prácticamente es una sustancia orgánica, o sea, las hojas, entonces obviamente van a sudar, van a desprender su propio sabor. Entonces eso es algo que obviamente sí va a influir en el sabor de los alimentos. Y otra cosa, hay dominicanos que tienen la mala costumbre de tapar el arroz con funda. ¿Esto qué tan perjudicial para la salud sería? Bueno, terrible, o sea, y esa es una de las causas por la que tapan con funda, es porque muchas veces la tapa con la que compraron la olla le deja de servir. Y es justamente por lo que les estaba explicando, que la olla se expande por el calor, se pone cuadrada, ya las tapas no les sirven y lo hacen con lo primero que aparezca. Entonces, estas fundas suelen depositar microplásticos en los alimentos que pueden alterar nuestras hormonas, o sea, está comprobado que puede causar esterilidad en hombres, incluso a los animales y nuestros
hombres de género masculino le han detectado microplástico en sus órganos reproductores y tienen que ver con lo que comemos, porque es la forma más directa de estar en contacto con contaminantes. Marielis, tus redes sociales, ¿dónde te pueden contactar para comprar esos utensilios fabulosos que solamente Marielis nos puede ofrecer? Bueno, no solamente Marielis, pero ya que yo estoy su amiga de ustedes. Of course, es a ti que tengo que darte la promoción que tú pretendes. Claro. Marielis, rayita abajo, _ A23 en Instagram. Marielis, ¿con qué? ¿Con Y, con I latina? ¿Cómo se escribe Claro, eso? con Y y S. Eso es Y. al final. Al final. Entonces, raya abajo, luego aquí, ¿no? A23. ¿Y la empresa dónde se encuentra ubicada? ¿Aquí en Santiago, en otra provincia? ¿Cómo es? Tenemos una oficina frente al Homes. Ok. Entonces, una primer nivel, cosa, mi segundo amor. nivel. Tercer nivel. Y ya cualquier cosa, si trabajamos por citas, si tienen cualquier inquietud, pueden escribirme por mi Instagram y estamos a su entera disposición. Antes de irte, tengo que hablarte del microondas. Ay, Marielis, ¿cuántos temas con el microondas? ¿Cuál es la manera correcta de yo calentar los alimentos? ¿Cuántos minutos yo tengo que darlo? ¿Y qué tipo de material yo tengo que utilizar para entrar la comida ahí? Bueno, lo primero es que muchas veces tenemos el hábito de utilizar el plástico para calentar los alimentos en el microondas. Sin embargo, el plástico suele liberar unas partículas, como estuvimos hablando, que es letal y más cuando está en contacto con el calor. Entonces, lo ideal es que pueden utilizar un plástico que no tenga el contaminante convencional. Hay un plástico que sí se puede entrar en el microondas. Pero espérate, Marielis, ¿y cómo yo identifico qué plástico puedo entrar al microondas y qué plástico no entrar al microondas? Bueno, el primer indicador, señores, uno de los principales, es que nosotros somos inteligentes, el precio. El Puede precio, influir, ok. claro, puede influir aquí de manera focosa, puede influir, pero regularmente estas marcas, todas las marcas están obligadas a poner en una indicación que diga los materiales que tiene ese plástico, y obviamente las empresas que distribuyen un plástico amigable con el organismo lo dejan muy claro en la parte de abajo. Si lo voltean lo van a ver que lo dice, libre de PFOA y todo eso. Marielis, muchísimas gracias, y gracias a todo aquel que se dio cita en el día de hoy aquí en El Sapo en la Sopa. Será mañana cuando nos reencontremos nueva vez por aquí por Full 94.1. Bye bye. Chaito pues. Te quitamos el hambre. Se comió, se bebió, se disfrutó.